Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a su programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometropolis.com y por supuesto a través de nuestros canal de YouTube y redes sociales. En esta oportunidad contamos nuevamente con la presencia de las psicólogas clínicas Ani Praca y Andreina, amigas, por supuesto, de la casa de radiometropolis.com y que de alguna manera hemos entrevistado en otras oportunidades. En este caso, estaremos conversando con ellas con relación a un tema muy importante que se da no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, sino también en el mundo. Y no es más que el abuso sexual en niños. Un tema que pocos hablan y un tema que es totalmente recurrente y a través de las noticias se han evidenciado abusos sexuales a niños. Andreina y Ani, gracias nuevamente por estar con nosotros en tu programa de Gente Valiosa. Bienvenidas. Hola, buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Y aquí, así como usted dice, hablando de un tema que es una realidad silenciosa, porque no muchos hablan de ello, pero es una realidad que está latente. Gracias nuevamente por la invitación al programa, a usted y a todas esas personas que nos van a escuchar el día de hoy. Bueno, empezamos con la entrevista. Sí, señor. El abuso sexual en los niños. Algo silencioso, pero que se ha ido incrementando. Y voy a abrir la entrevista con una noticia de hace 3 días en la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia, con un entrenador deportivo en la especialidad de fútbol, un hombre de 51 años de edad. En estos momentos se encuentra ya detenido y presentado pues ante los organismos de seguridad. Abusó sexualmente de 10 niños, protegiéndose en su condición de entrenador deportivo. Sí, así es, una noticia como muchas, donde siempre hay una persona que cumple un rol significativo en la vida del niño, porque siempre si nos ponemos a ver las estadísticas o las noticias, siempre el abusador es una persona que es una figura representativa o una figura de poder en el niño, y ese creo que es el perfil principal de este tipo de personas que abusan niños. Y sí, esta noticia, bueno, lamentable de que un entrenador valiéndose de esto tuviera la oportunidad de abusar tantos niños, porque los padres entregan la confianza de esa persona. ¿Qué característica tiene un individuo o persona para que un niño entre en confianza con él? Bueno, ahí entran muchas características, muchos indicadores en el victimario, en este caso cuando hablamos del agresor. Una de las principales es que suele ser una figura conocida, y ellos tratan siempre de establecer una confianza con el niño y utilizando a través de juegos, incentivos como chupetas, caramelos que enganchen al niño para lograr al hecho que ellos quieren, ¿no? Suelen decirle a los niños, empiezan así sutilmente, haciendo el objeto sin ningún motivo, hasta que ellos vean que ya tienen un terreno ganado con el niño o el adolescente, y es cuando entonces empiezan a cometer tanto actos lascivos como abuso sexual infantil. Vemos cómo manipulan a los niños de una manera de que si me tocas aquí, o si haces esto, si haces lo que te digo, te voy a dar una chupeta, te voy a dar un premio, pero siempre hacen el hincapié y lo logran, en la mayoría de los casos, de hacer como una coacción o un vínculo con el niño donde llega la parte de la amenaza y dicen, esto no es un secreto, no lo puedes decir a nadie, porque si lo dices a tu papá, a tu mamá o a X persona, le puede pasar algo muy grave, y siguen alimentando al niño bajo miedo. Es más que todo su ancla, la manipulación, la confianza,
y alimentar el miedo en el niño para que el niño no pueda acceder a otras personas, sino que simplemente van bajo el mandato del victimario. No, y no solamente el abusador se gana el niño, tiene la confianza del niño, sino que también envuelve a los padres de una manera que los manipula, y usted se pone a ver a veces que los adultos dicen no puede ser que esa persona sea así, porque esa persona se muestra ante la sociedad o se muestra ante la gente incapaz de hacer este tipo de cosas, porque la confianza es tanto que se gana con las personas del entorno del niño que nadie va a tener la oportunidad de pensar que tal persona hizo eso. Es el principal indicador de una persona de este tipo, es una manipulación, es una persona muy manipuladora. Ahora, este victimario, desde el punto de vista psicológico, esta conducta que asume tan aberrante, tan despreciable, no encuentro otro calificativo, ¿es producto de una condición genética o es producto de que fue maltratado en su niñez, o hay otros factores que inducen a este tipo de conducta aberrante? Claro, ya estamos hablando ahí de una parafilia, estamos hablando ya de un trastorno, ¿verdad? Que es el administrador que utiliza a personas con niños para poder llegar a la excitación. Y sí, son muchas características, son muchas que se pueden presentar o haber presentado en la vida de esa persona para llegar a eso. No podemos decir una acertada, porque hay que estudiar el perfil de esa persona. Es una evaluación, pero una persona que abusa de un niño puede ser que venga también de ser abusado, sí, y haya aprendido esa forma de excitarse. Una persona abusadora puede tener un trasfondo de un maltrato familiar, un maltrato físico a nivel familiar, y tenga muchas represiones. Son muchas cosas que pueden llegar a la persona a cometer ese tipo de actos, no le puedo dar una específica, pero sí es un trastorno que se maneja a nivel de parafilia, una parafilia sexual. Eso no lo exime ante la justicia, por supuesto, ¿no? No, para nada, y más cuando la persona sabe o hace consciente de que tiene ese tipo de trastorno y no busca ayuda psicológica o sexológica, no la trata para controlarlo. O por supuesto que no es justificable esa conducta o ese acto. Ok, fíjate lo siguiente, en San Cristóbal, Venezuela, acabamos de poner un ejemplo reciente de un entrenador deportivo, pero en San Cristóbal, una familia con 5 niños, ¿sí? Abusaron su papá y la mamá tenía plena conciencia de la situación que estaba ocurriendo en ese núcleo familiar. El papá, luego de que abusaron de sus 5 hijos, los prostituían. ¿Qué podían hacer estos 5 niños si la figura de autoridad, que es papá y mamá, estaban haciendo estas aberraciones con ellos? Sí, es triste porque la mayoría de los casos, nosotros que trabajamos a nivel de una clínica de protección de violencia, y está demostrado que todos los casos de abuso sexual infantil, el alto porcentaje viene de papá, padrastro, inclusive de mamá. Es lamentable porque primero tenemos una escasa educación sexual en nuestros hogares, y al parecer tampoco el sistema educativo está ayudando en esta parte, porque en este caso de estos 5 niños que no contaron con una figura materna o con una figura paterna para que los orientara en cuanto a una educación sexual, tampoco contaron con los recursos educativos a nivel de escuela o a nivel de sociedad que enseñen a los niños desde pequeños a hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad no es malo desde temprana edad. Hablar de sexualidad no es solamente hablar a los niños de un pene y una vagina o el acto sexual como tal. No, hablar de sexualidad es hablar de cómo cuidarte, de que tus partes íntimas son privadas, de que si llega a pasar algún tipo de evento, tú debes de recurrir, no importa la edad que tengas, al adulto más cercano, ya sea mamá, tío, vecino, maestra, el que sea, para que puedan accionar y hacer las denuncias pertinentes. Claro, y ahí se ve, como te dice, 5 niños que su figura representativa cometían este acto, y ¿qué puede pasar con estos niños? Estos niños van a crecer con esa imagen, con esas situaciones, y estos niños tienen que ser tratados psicológicamente y también sexualmente por un especialista en la parte de sexología, porque esos niños aprendieron a ver
el amor así, desde este punto de vista. El amor lo ven desde el punto de vista de maltrato, de abuso, y crece con esa noción y eso es lo perjudicial. Entonces no estamos formando adultos operativos, estamos formando adultos que próximamente también van a hacer daño. Están repitiendo patrones y conductas cerradas y van repitiendo esos pasos largos de largo. Por eso es que la educación sexual, como dice mi compañera, es tan importante, porque ahí es la piedra angular que se puede solucionar en cuanto al tema de abuso. Claro, pero lo que ustedes están diciendo, Andreina y Ani, evidentemente que tiene un asidero, que tiene un fundamento desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la sociedad. Pero es que la realidad, mis estimadas psicólogas, es otra, ¿no? Y ustedes que están en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en plenas funciones, los niños, cuando están en su proceso de crecimiento, son muy vulnerables y lo que ellos buscan y expresan es protección. En su inocencia están buscando es la protección, bien sea del tío, bien sea del padre, del abuelo, del padrino, del primo, ¿ok? Y cuando sienten esa protección, se sienten en una zona de confort, se sienten protegidos. Pero resulta ser que bajo esta falsa protección se está tramando un acto lascivo o un abuso sexual, ¿ok? Y ese niño, lo ve con normalidad, lo considera normal porque está en ese proceso de aprendizaje y sobre todo directo con un familiar. Entonces, este niño, ¿cómo puede diferenciar que se le está haciendo un daño? Porque cuando entra en conciencia viene lo más grave, se siente culpable y él no es culpable de esa situación. Claro, es que el niño aprende a manejarse en ese ambiente, pero hasta cierta edad cuando el niño aprende a discernir entre qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, que no me gusta ese tipo de caricia. El niño en una edad más avanzada, él sabe discernir esa parte, y es cuando empieza a ir lo que usted dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Es mi culpa? Yo hice que mi mamá o mi papá pasaran por esto. Y el sentimiento de culpa, que es el sentimiento más, digo yo, el peor de todos, porque la culpa se puede disfrazar de muchas más. La culpa se puede disfrazar de ira, la culpa se puede disfrazar de tristeza. Y entonces ahí es donde viene el conflicto en el niño, de diferenciar entre lo bueno, lo malo, qué es lo bueno, que esto está bien que yo repita esto, está bien que yo se lo haga a mi hermano, y es ahí donde entra el conflicto y es donde necesita la ayuda este niño que fue víctima de este abuso. Y más que todo que mamá apoyó ese tipo de situación. Muy común ver, y de verdad que cada vez que nosotros nos pasa un caso así, a mí me hierve la sangre de ver cómo la mamá protege al victimario, en este caso al esposo o a la pareja, porque el abuso también viene del parte de los padres. Y entonces tú ves cómo la señora, la mamá del niño, protege y se vuelve cómplice del victimario, poniendo en duda la palabra de su hijo. Señores, si su hijo le está diciendo que alguien le está tocando o que alguien le está haciendo caricias malas, su deber en el momento es creerle esa mentira, después hacer las investigaciones pertinentes, pero lo principal para que un niño pueda ser escuchado es creerle lo que está diciendo, porque tenemos que evaluar que un niño de cierta edad no va a tener conocimientos de tanta magnitud, por ejemplo, porque lo hemos visto y lo hemos visto bastante en consulta, de ver cómo a un pene segrega secreciones que es cuando el hombre eyacula. Un niño de cierta edad no tiene la magnitud para saber eso. Entonces hay mamás que empiezan, no, eso no es, yo lo estoy inventando, eso no sé por qué lo dijo, empiezan a tapar el acto que hizo la pareja, y es una triste realidad que estamos viviendo. Sí, y así como lo dice, por eso que cuando comenzamos yo dije que es una realidad silenciosa, porque cuando nos llega este tipo de casos, el representante del niño hace todo para encontrar inocente a la persona que cometió el acto. ¿Por qué no puedes hinchar la escucha a tu hijo? Créele, vamos a ver qué fue lo que pasó, si el niño está diciendo esto, es porque está pasando algo irregular, porque un niño no puede hablar de sexo polo, puede ser el niño que está siendo abusado. Entonces lo primero, como dice mi compañero, es creerle a tu hijo.
créele al niño que te está diciendo, a tu hijo, al vecino, al que te esté contando, porque este es el grito de auxilio que dice el niño cuando se lo siente un mal. Ya está conectado, que ya le podemos buscarle para y está hablando, porque no todos los niños tampoco tienen la capacidad para hablar o para decir, mira, esta persona me hizo esto, no sé qué está pasando, no, muchos lo callan. Cuesta bastante en consulta hacer que el niño, que no se redefinique, de que hable, de que reconozca, de que entrene. Cuesta, pero es un trabajo gratificante. Para nosotros que estamos en el área de la psicología y de la sexología. Claro. Un niño que está pasando por eso, para nosotros es nuestro premio, como quien dice. Claro, pero fíjate, Andreina y Ani, que evidentemente que cuesta, pero acabas de mencionar una palabra bien importante. Y los seres humanos, o por lo menos los venezolanos, somos seres afectivos y ustedes son damas afectivas. Entonces, ¿cómo ese niño va a diferenciar que una caricia es afectiva de una intencionalidad para abusar de él? Es ahí donde entra el rol de papá, de mamá, de enseñar a sus hijos de sexualidad. Siempre lo nombramos así, mi compañero y yo en consulta, que existen caricias buenas y existen caricias malas. Las caricias malas van directo a tus zonas que son privadas, como le dicen los niños, y las caricias buenas son las que no te generan rechazo. Las caricias, porque un niño siente rechazo de una persona que lo está abusando, inconscientemente lo hace porque son caricias que no les gusta. Y es ahí donde entra el arduo labor de diferenciar esto en papá y mamá, de enseñarles a sus hijos lo que es educación sexual. Pero un niño, por ejemplo, como este caso de Táchira, donde mamá no enseñó esto, donde tu figura de padrastro tampoco, ¿cómo sabe ese niño diferenciar que es una caricia buena y una caricia mala? Para él, todas las caricias que vienen de mamá son caricias de protección y caricias de amor, que es lo que debe ser. Entonces el niño, esos niños que estuvieron envueltos en este abuso, ¿cómo van a diferenciar eso? Hasta que se den cuenta cuando van creciendo, hasta que van creciendo, que sienten ese rechazo y dicen, no, esto no está bien, saben discernir, y es ahí donde entra el choque emocional en ellos, de cómo mi mamá permitió esto. Entonces, decirle a usted cómo puede reaccionar un niño no es posible, porque cada niño actúa de manera diferente y tiene características individuales diferentes, entonces cada quien reacciona de manera diferente. Pero sí hay ciertos indicadores que nos pueden llamar la atención cuando un niño se siente abusado, un niño que se siente abusado tiene conductas erotizadas, puede tener conducta masturbación compulsiva, busca hacerle estas mismas cosas a otros niños de su edad. Son niños retraídos, son niños que muchos tienden a regresarse en la etapa del control de su interés. Empiezan a orinarse otra vez en la cama, muchos niños empiezan otra vez que quieren volver a esa etapa de beber, de tomar el tetero, la teta, el chupón, tienden a regresarse también. Y los niños que se vuelven aislados. Son características, no estamos diciendo que son propias del abuso, pero sí son características que en el consulta empieza a buscar esos tipos de indicadores. La presencia, la figura de papá y mamá en educación sexual, por eso es que nosotros los psicólogos y psicólogas somos tan fastidiosos, ¿verdad? Los psicólogos lo que hablan es como de eso, pero es que es la realidad. El abuso sexual se puede prevenir hablando de sexualidad de tus hijos a temprana edad. Y desde temprana edad ellos tienen que saber qué es la sexualidad, qué es bueno, qué es malo. ¿Y cómo lo haces con un niño de 3 años que ha sido abusado, inclusive de meses han sido abusados? ¿Cómo hablarle a un niño de sexualidad, en este caso sus padres o sus representantes, o bajo la tutela en el cual se consigue ese niño? Porque el de 5 años todavía no tiene esa capacidad, muy distinta al de 10 años, ¿no? ¿Cómo se entiende eso, Ani y Andreina? Hay una ventaja allí para nosotros como especialistas. Esos niños pequeños, como usted está diciendo, cierto, no tienen la capacidad, pero son actores. Cuando empiezan a presentar conductas erosadas, cuando ya son niños muy interpretados, cuando vemos que hay masturbación más de la cuenta, porque ojo, los niños desde pequeños se masturban, pero no es una masturbación consciente o con un contenido morboso, no. Pero cuando ya vemos que el niño está buscando masturbarse muy frecuente, que está repitiendo
conductas o actos de adultos con otros niños son alarmas que debemos de estar pendientes. Entendemos que los niños pasan por un periodo de autodescubrimiento, ¿ok? Y es normal la curiosidad de saber que tienes tú allá abajo y que tengo yo. Si mi hermana tiene lo mismo que yo tengo aquí, o si mi hermano tiene lo mismo que yo tengo aquí abajo, ¿ok? Esas son conductas normales. Pero cuando ya vemos que están imitando conductas propias del acto sexual, que son de adultos, aquí donde se prenden las alarmas, y es allí, estos son indicadores para nosotros ya, para que nos ponen en alerta que pudiera estar pasando un violativo, un abuso, o incluso que están accediendo a redes sociales y tuvieron acceso sin supervisión a pornografía. Y aquí, por ejemplo, un niño, yo le puedo hablar de un niño de 1 año, ya sabe lo que es el pene, que sabe dónde está el pene, pero si le hablamos al niño de lo que es el pene, dónde está el pene, así como le enseñamos que es el ojo, la boca, la nariz, igual el pene. Siempre va a haber un adulto, por ejemplo, los niños que están lamentablemente con esta mamá abusadora, este papá, un adulto extra, una visita, un vecino, que va a haber algo en ese niño que no va a encajar. Y es esa persona que puede ser el héroe de ese niño. Porque si yo voy a una casa y yo veo que un niño tiene una conducta o algo que no cuadra, una erotización, conducta, yo puedo ser el héroe de ese niño. Decir, mire, hasta anónimamente se puede denunciar en el Consejo de Protección. Está en tal casa, tal cosa, está pasando esto, y el Consejo de Protección va a ir a hacer las averiguaciones pertinentes. Pero ¿qué hace el adulto cuando ve eso? Se calla, no me importa cerrar los ojos. Esta es una verdad de todos, señores, y debemos erradicar esto, es una verdad de todo, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Porque nunca sabemos quién es la persona que es el abusador, porque no lo tiene escrito en la frente. Ahí está ese entrenador, un entrenador que le daba confianza, las mamás le dejaban a los niños ahí para que jugaran, y era el abusador. Eso también en caso de abuelos, de los abuelos de los niños. Los abuelos, mire, cualquier persona puede ser un abusador, pero no lo vamos a saber, porque esa persona tiene la gran capacidad de manipulación para que nosotros, los adultos, nos pasemos de todo, no veamos lo que queramos ver. Por eso que tenemos que conocer a nuestros niños y ayudarlos. Seamos los héroes de estos niños que puedan estar ahorita en ese entendimiento. Claro, pero fíjate que esto también tiene que ver con ese núcleo familiar, ¿no? Con esa cohesión familiar de papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos. Y voy a poner un ejemplo, este proceso de crianza, quizás en una sociedad totalmente patriarcal, en una sociedad totalmente machista. Y yo recuerdo que en una oportunidad estábamos en una reunión familiar y una de mis primas, éramos niños, yo recuerdo, tendría como unos 10 años, y andábamos correteando toda la casa. En una reunión familiar, los tíos pues departiendo socialmente y hablando, y llegó un tío, sí, y se sienta en las piernas a una de mis primas, en un acto de cariño, de afecto y de amor. Recuerdo que llegó una de mis tías, lo recuerdo clarito, allí, y le dijo, no, siéntela en una silla, no tiene por qué sentarla en sus piernas. Así ya, delante de todos. Fue un tema que iba a terminar en una discusión familiar, ¿no? Pero en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando, lo entendí fue muchos años después, justamente, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que somos nosotros los seres humanos, más que todo en nuestros núcleos familiares, que tenemos que accionar. Ojo, no estoy queriendo decir con esto que el tío iba a cometer un acto lascivo o se iba a aprovechar de mi prima, en lo absoluto, ¿no? Sería una irresponsabilidad, no lo puedo hacer. Pero hubo allí una intuición por parte de su mamá, que era mi tía, y se activaron las alarmas. Claro, no, ahí lo que hubiera una enseñanza a esta niña, porque si le permitimos que se siente en las piernas del tío, que a lo mejor no iba a hacer nada, pero el día de mañana se va a sentar en la pierna de otra persona. Entonces lo que le estamos enseñando al niño es pequeño es que empieza a respetar su cuerpo. Empieza a respetar su cuerpo y el de los demás, porque no solamente el de uno, también tiene que respetar el de los demás. Entonces en ese momento hubo una enseñanza para el niño, o queríamos enseñarle ese tipo de cosas. Así como los papás que están acostumbrados a besarle la boca a los niños. ¿Por qué le estás enseñando a tu hijo? De que cualquier persona puede besar la boca. ¿Y el beso en la mejilla? Bueno, el beso en la mejilla sí, porque es
es una conducta social aceptada. Pero un beso en la boca, ya tú le estás enseñando a tu hijo que puede ser besada por todo el mundo. Entonces cualquier persona puede venir a besar la boca. Y la boca es una de las partes privadas, o que entra en una de las partes privadas, o una zona erógena que puede activar otros sentidos en el niño. Entonces por eso somos tan enfáticas también en no besar la boca. No tiene que ser su papá. Yo sé que lo hacen como forma de amor, para demostrar amor, pero también se puede demostrar amor con un beso en la mejilla, con un abrazo, con actos positivos. No besen la boca de los niños. Incluso hay niños que parecen ellos, pero que no. El adulto siempre, con la educación, no sé qué, tienes que ser educado, me digo, tienes que saludar. Hay papás que están empujar a los niños, saludos con la niña, pero dale un beso, pero los niños no quieren, señores, no obliguen a sus hijos a saludar con besos en los brazos si no quieren. Simplemente decir buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Es un saludo también que es válido. Enséñale también que él tiene que tener un conocimiento. Si el niño no quiere con esta persona, no lo obliguen. Por algo no le causa confianza, no le agrada, inconscientemente está pasando algo. Y realmente no lo quieren con un saludo y listo. Por eso no se le va a quitar o no se le va a tildar de que sea maleducado, no, para nada. También estamos enseñando a las personas que tienen el poder de decisión de decir no cuando ellos realmente no quieren hacer algo. Y por eso son cositas que ustedes vean que son cosas sólidas o insignificantes, son cosas que le crean autonomía a su hijo y le crean ese poder o esa fortaleza yoica para enfrentarse a un mundo que ellos están creciendo y están conociendo. Fíjense ustedes, ¿no? Dentro de nuestro marco jurídico nos asiste LOGNA, ¿bien? En su área penal y en su área de protección. En ambos prioriza, sin duda alguna, que al niño, niña y adolescente. En los Estados Unidos se dio un caso, no recuerdo exactamente en qué fecha, y se fue pues a la corte sobre un acto de abuso por actos lascivos. Ya ustedes van a identificarme lo que son actos lascivos, ¿no? Y abuso sexual sin duda alguna. Pero para plantearles lo que pasó allí, ¿no? Y el señor sale libre porque su defensa era un tío, básicamente, como ustedes dijeron al inicio de la entrevista, son familiares directos los que cometen este tipo de aberraciones. Él simplemente era su tutor y estaba cuidando de un niño, de su sobrino. Y su defensa fue pues que en ningún momento él tenía la intencionalidad, imagínense ustedes, intencionalidad de abusar del niño, sino que lo que le estaba dando era afecto, amor y cariño, ¿no? Entonces, como en nuestro marco jurídico, obviamente que las leyes de Estados Unidos son distintas a las de nosotros, pero hay un común denominador y hay un bienestar principal que es el niño. ¿Cómo identificar eso? Porque sé que en Venezuela muchos juicios, y ustedes que están en el Consejo de Protección, no prosperan, no salen del Tribunal de Control, o sea, mueren en el Tribunal de Control, justamente porque no se puede probar que la persona es un abusador. Bueno, para eso debería, antes del tribunal dictar o sentenciar una medida, debería esa persona que se supone que debe de pasar por una evaluación psicológica, tanto el victimario como la víctima, ¿okay? Porque un acto lascivo también se puede identificar. Sí, no sé cómo será el proceso, cómo serán las leyes allá en Estados Unidos, pero por aquí en Venezuela, cuando nosotros pasa el caso por NOANA, que es el ente administrativo, automáticamente el consejero lo que hace es, antes de tomar la decisión, evaluación psicosexológica con las especialistas del área para tener una evaluación psicológica y sexológica del caso, ¿ok? También cuando llega el caso a nivel de fiscalía, al victimario o a la víctima, o a ambos, a una evaluación psicológica también, antes de el tribunal pronunciarse, antes de tomar una decisión. ¿Qué pasa? Es así como usted dice, un acto lascivo y un abuso sexual son cosas diferentes, pero para nosotros es igual un acto lascivo y tiene la misma magnitud que un ¿Qué es un acto lascivo? ¿Qué se considera un acto lascivo? Actos lascivos son todos esos actos que tienen una intención sexual, pero no llegan a la penetración como tal.
consumir alcohol. El abuso sexual que tiene una penetración lleva una secuela física porque quedan esas marcas. El acto lascivo puede ser poner al niño verse masturbarse o poner al niño a hacer felación, hacer acto y no queda marca de que el niño fue abusado porque no hay una penetración. El abuso sexual es donde hay la penetración. Y eso se puede probar ante un tribunal, Andreina y Ani. Bueno, un acto lascivo físicamente no lo agarras, no, pero emocionalmente deja el mismo rastro, psicológicamente sí, deja el mismo rastro emocional. Por eso que para nosotros acto lascivo es lo mismo, porque todo van contra la integridad del niño. O sea, tiene que haber una confesión. Tiene que haber una confesión, pero ¿qué pasa? Que como te he dicho, lamentablemente para acá el rastro emocional no tiene tanta validez como el físico, que queda una marca de penetración. Y porque tenemos que luchar. El marco es igual, perjudicial. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan desde su trabajo en el Consejo de Protección y, por supuesto, desde su trabajo como psicólogos clínicas en su ámbito geográfico? Mire, hablando de estadística, si hablamos de cada 10 niños, por lo menos 2 tienen 2 o 3, alguna actividad sexual inadecuada o han visto si después alguna actividad sexual inadecuada para ellos o le han perpetrado algún acto lascivo. Ahorita yo estaba conversando con mi compañera en uno de estos días que la mayoría de las consultas que tenemos ahorita son niños que han sido víctimas de actos lascivos, han sido niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Es preocupante que de cada 10 niños, 3 niños estén siendo víctimas de alguna agresión sexual. Es preocupante, porque estamos viendo que ya se vuelve parte de la cotidianidad. Ojo, y nos enfocamos en la atención de que hoy en día con la tecnología y el acceso que tienen los niños a ella, hemos visto que hay niños que están siendo abusados por la tecnología. Hemos tenido en nuestra consulta niños que han llegado porque no pueden dormir, porque sueñan, porque han visto pornografía no sé cuántas veces, y es algo que les aturde. Ya eso, estamos hablando también de que ese niño fue un abuso a nivel psicológico porque no lo deja. Un niño, hablando de una niña de los 7, 8 años, 9 años de edad, que vea pornografía y que se vuelva habitual, porque los niños por curiosidad a lo mejor lo hacen una vez, pero se quedan enganchados a esto. Llega un momento que empiezan a manifestarlo en su comportamiento, porque ellos no son capaces de controlar o de saber manejar esa información que están viendo. Entonces también el uso de la tecnología está dañando mucho ahorita lo que es como que dice la niñez de estos nuestros niños, que no les permite tener esa tranquilidad. Por eso cuando hablamos de uso sexual infantil, hablamos de muchas cosas. Hablamos de curativo, hablamos del uso de la tecnología inadecuada, exponer a los niños. Mire, dormir con los hijos también es un tipo de abuso. Sí. Dormir con los hijos en el mismo cuarto, porque no tienen relaciones sexuales ahí calladitos porque el niño está dormido. El niño está ahí y está percibiendo todo esto. Pero es que fíjense entonces, Andreina y Ani, la mamá también duerme con la hija y la mamá puede de alguna manera tocar las partes íntimas de la hija y entonces la hija se siente protegida porque es su mamá. Esto ocurre también. Es que cuando hablamos de abuso sexual siempre nos imaginamos un hombre abusador. También existen madres o mujeres que abusan niños y las personas se alarman o se sorprenden y dicen, no vamos a ser incapaces de esto. No, hay mujeres que son abusadoras. Estadísticamente la estadística nos dice que hay mayor en las denuncias son hombres, pero hay casos que no llegan a ser conocidos o casos que no llegan a la denuncia. Y también hay mujeres que abusan. Entonces, por eso, dormir con los hijos no es un tipo de abuso. Entonces, por esto, nosotros somos tan enfáticas también que los niños tienen que dormir solos. Claro, Ani, pero fíjate tú lo siguiente, Andreina. Un núcleo familiar de escasos recursos, 5 muchachos, papá y mamá, 2 habitaciones o si acaso una sola habitación. 2 de los muchachos duermen con el papá y 3 de los muchachos duermen con la mamá. O sea, es un escenario
que desde el punto de vista de la sociedad y psicológico no se plantea nada fácil para una vulnerabilidad de estos niños. Claro, y está siendo vulnerable muchas, son vulnerables emocionalmente, son vulnerables socialmente, este tipo de aglomeraciones así, y es una realidad, como usted dice, una otra realidad que a veces uno va a una casa, por ejemplo, bueno, en Consejo de Protección que hacen visitas sociales, y en un cuarto duermen todos, duermen los 5 más la mamá. Sí, señor, eso es correcto, usted lo ha vivido por experiencia, porque es así. Sí, muchas veces uno va a una visita social porque en ciertas oportunidades el psicólogo acompaña el trabajador social a las visitas y puede ver cómo el niño duerme en un cuarto con 5 personas, o con 6, con mamá, el papá y el tío. Entonces, ¿cómo podemos nosotros limitar este tipo de cosas? Si estamos, ¿qué podemos hacer? Es la casa que le están brindando papá y mamá a estas niñas. Es más, papá y mamá se ponen a hacer relaciones sexuales y el muchachito ahí al lado en un colchón. Al lado, así literalmente como usted lo está diciendo. Entonces, es como nosotros decimos, dormimos todos en un cuarto. Bueno, ustedes, papá y mamá, busquen otro lugar para tener esta relación. No sé, se va para el copa del árbol a hacerlo. Pero ¿cómo tú vas a mantener una relación sexual en un cuarto donde hay 5 niños presentes? Cualquiera de los 5 va a ver algo. Entonces ese niño que ve algo se sexualiza, se erotiza y busca hacer lo que está viendo con la hermana, con el hermanito, con el otro. Y así se van erotizando todos. Y se vuelve una cadena. Oye, nada fácil en nuestra sociedad y en detrimento, porque tenemos que decirlo, en la formación y crecimiento de nuestros niños, que obviamente tienen que ser el futuro pues de una nación, de un país, y que de alguna manera van a estar afectados psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Y sobre todo las estadísticas en las cuales ustedes han presentado y que muchas no salen a la luz pública. Ustedes deben de recordar, porque esto no solamente se da en el extracto social, digámoslo, de menos recursos. Hay un famoso escuela liceo de Prados del Este en Caracas, una zona pudiente de Caracas, y un liceo muy famoso, el Emil Frickman, donde acuden niños pues de la alta sociedad, de personas pues que tienen capacidad de pago, y el profesor de natación muy reconocido, y lo tenían pues en una posición de un hombre honorable, ¿no? Y por ser de extracto social alto, bueno, había abusado alrededor de, para cuando salió la noticia, de 10 niños y niñas en el Emil Frickman. Ya él está detenido, y esto ocurrió porque una de las niñas se le manifestó a su mamá en una crisis de miedo que sentía esta niña, pero ya había sido abusada reiteradamente por este profesor de natación de la alta sociedad. Claro, pero es que el abuso sexual no tiene nivel de... No tiene nivel de en cualquier situación que se encuentre puede haber un abusador a nivel social alto, en el medio, como quieran llamar. Eso no tiene... Hay mucha gente que piensa que el abuso sexual solamente se da en la zona baja o a nivel económico de personas medias o bajas. Bueno, lo han querido estigmatizar, ¿no? Lo han querido... pero no, el abuso sexual no escapa de nadie. No tiene raza, no tiene color, no sabe nada de eso, o sea, no evalúa estatus, nada por el estilo. Nosotros hemos visto casos de abusos que llegan allí y son de familias pudientes, por decirlo así, son de la alta sociedad de aquí del estado Carabobo, y de escuelas muy reconocidas aquí en Carabobo, Valencia, han salido casos de abuso sexual infantil. Entonces esto es una realidad donde te das cuenta para mostrarle al mundo de mi escuela que el abuso no solo ocurre como tú piensas, que en la zona sur o a la gente que la tildan de pobre, ¿no, señores? El abuso está presente y está latente en nuestra sociedad sin importar el estatus. Y no solamente se ve ahorita, sino también de casos de adolescentes abusadores, adolescentes que abusan a niños de 5, 6 años. Para hablar de abuso tiene que haber un rango de diferencia de edad de 5 años. Entonces estamos viendo cómo adolescentes están siendo ahora victimarios de niños, y a lo mejor esos adolescentes lo están haciendo porque también son víctimas de abuso sexual. Entonces, como le dije, es una cadena que hay que parar. ¿Y cómo paramos? Bueno, una de las recomendaciones es hablar de sexo, educar sexualmente en hogares y en
a nivel de la escuela, a nivel de las instituciones. Si no se puede rescatar al niño en su hogar, porque en su hogar está siendo víctima de abuso, ese niño va a salir en algún momento a la sociedad y es ahí donde debe existir esa persona que lo salve a ese niño de ese. Pero ahora le voy a hacer a ustedes una pregunta como psicólogas clínicas y en el ámbito de la ley que ustedes manejan, ¿no? Y que manejamos todos nosotros. Hay a un niño o niña que de alguna manera pues ha sido abusada y está en el preámbulo de los 11 a 12 años. Lomna creo que me estipula hasta los 14 años, ¿no? La condición de niño, ¿bien? Pero la familia decide casar al niño o a la niña para evadir la justicia. Y esto de alguna manera pues algunos jueces de paz o algunos jueces permiten justamente esta situación con la venia por el bienestar del niño. Allí hay una malinterpretación en su opinión de ustedes o cuál debería ser verdaderamente la realidad si este niño fue abusado o esta niña fue abusada y después este señor pues decide casarse con ella. No, y ya viene... Ya eso es una locura, como bien dice. Como casarse con la persona que te hizo daño. Claro, es que la niña no tiene madurez ni conciencia. Son los padres quienes están manipulando la situación. No, bueno, te casas con ella. Los padres se están volviendo cómplices de víctimas. Claro, son también culpables del abuso que le pone a su hija por taparlo o remediarlo con este tipo de locura, porque es una total locura. Pero está perfectamente viable que ustedes como psicóloga o yo como ciudadano, ¿verdad? Como venezolano, pudiese emitir mi opinión y decir, no, vale, eso no es correcto, podría yo decirlo, ¿no? Y denunciar. Lo que pasa es que ahí entra, imagínese, una niña sumisa que lo que está haciendo es seguir las órdenes de autoridad, y también ahí las figuras de autoridad permitiendo el maltrato. Entonces es un círculo vicioso, se vuelve un círculo vicioso esto, y es ahí donde tiene que existir alguien que diga, no está bien, y yo como persona humana consciente de las cosas puedo decir eso no, y tratar de, así no lleguen a nada, porque a lo mejor a veces denunciamos, muchas veces no llega a nada, pero por lo menos está la denuncia, y está una persona que está diciendo no a esa locura. ¿Qué debe hacer alguien, el ciudadano común, la persona que sabe, sospecha, intuye que hay una situación irregular con su niño que es vecino o con la niña que es vecina? ¿Cuál es el procedimiento correspondiente? No hay una prueba contundente, pero hay una sospecha. Sencillo, señores, denunciar sin temor. Si no quieren que sepa quién hizo la denuncia, lo pueden hacer anónimo. Creo que en el programa anterior también nos referimos en cuanto a maltrato infantil. Si ustedes están viendo o viendo que está ocurriendo una injusticia con un niño, no lo callen, porque se están volviendo cómplices también de ese maltrato o de ese abuso. Simplemente vayan a las autoridades pertinentes, Consejo de Protección, Fiscalía, la policía más cercana, el módulo más cercano que tienen, y dar una denuncia. La denuncia la pueden hacer anónima, pero estamos hablando de la vida, está en juego la vida de un niño, ¿ok? No se queden callados con eso, denuncien. Claro, esa es la principal vía que se tiene que hacer es denunciar, hablar, con lo que sigue más cercano. Ya el organismo se encargará de decir si es verdad o mentira. Pero por lo menos yo como ciudadano hice algo por ese niño que está siendo víctima de un tipo de abuso. Entonces ustedes leyeron un libro muy famoso por ahí de un niño que murió, el niño fue víctima de un tipo de abuso y maltrato físico, y como nadie lo ayudó, el niño falleció de tantos maltratos por en Venezuela. Entonces, no seamos cómplices de este tipo de abuso. Como les dije, jugamos nosotros la piedra de tranca para que esto se siga esparciendo y no lo veamos como una triste realidad. Hay que buscar la manera de ayudar a nuestros niños, desde los más vulnerables hasta las personas que ustedes menos piensan necesitan una ayuda. A veces somos nosotros que podemos cuidar eso. Aquí en Valencia, Estado Carabobo, nosotras, Andreina Aguilar y Anitra Car, somos psicólogos sexólogos y contamos con un programa especial para niños
y adolescentes víctimas de abuso sexual. Todas las personas que están pasando por un proceso y que nos están escuchando, si no tienes la manera de cómo o tienes miedo de denunciar o de hablar, pueden contactarnos, con nosotros los atenderemos, con nosotros le haremos el seguimiento para guiarlos, orientarlos de cómo deben actuar o accionar en esta situación para desde hacer una denuncia hasta empezar a hacer terapias y evaluarnos nosotros las evaluamos por el programa. El programa está en conjunto con el Consejo de Protección de aquí de Valencia, ¿ok? No solamente la ayuda para el niño, también para los padres, porque los padres son ese muro de contención, es la contención que debemos emocional para los hijos. Y a veces los padres, cuando tienen este tipo de situación, se desmoronan, porque es una situación que tiende a desmoronar. Entonces nosotros les brindamos ayuda tanto al niño como a su entorno, para que sean una contención emocional fuerte. Así que estamos aquí, nos pueden seguir y buscar y nosotros con gusto les podemos ayudar. Y de nuestras redes sociales, @sí.espacio-vital. Fíjate, yo voy a ser el abogado del diablo, porque ustedes acaban de decir algo bien importante y es loable el trabajo que ustedes vienen realizando. Ustedes recordarán a el psiquiatra Edmundo Chirinos, es rector de la Universidad Central de Venezuela, donde de alguna manera dormía a sus pacientes adolescentes, ¿okay? Y abusaba de ellas hasta que un buen día se le escapó de la mano y la que lo iba a denunciar terminó fallecida por manos de él. Él está ahorita pagando su condena, ¿no? Hay psicólogos, hay coach y hay personas, psiquiatras, que bajo de su condición profesional son abusadores. No los meto a todos en un saco, pero es una realidad que también existe. ¿Qué hacen ustedes cuando un colega de ustedes, colegiado, titulado, bajo su condición de profesionalismo, abusa de un niño? En ese momento no vale profesión. Ahí una persona está haciendo o está generando un tipo de maltrato hacia una persona o hacia un niño. Primero está el bienestar y el bien superior del niño. Y es a él a quien yo tengo que ayudar y darle la contención adecuada. Así que por mi parte, hablo por mí, si un profesional o un colega está haciendo, está abusando de su profesionalismo para abusar a un niño o a otra persona, de mi parte, tengan la automáticamente y el derecho a ejercer. Así que de mi parte, bueno, yo siempre voy a velar por el bienestar del niño. Igual que los sacerdotes o los... Oye, sí, los sacerdotes, los curas, los obispos, ¿cómo que llaman esto? Los cristianos evangélicos, los pastores. Los pastores se valen de su religión o de su estatus, de su postura, de su imagen para abusar a niños o hacerlos víctimas de este tipo de abuso. Entonces, para mí su vestimenta, su nombre, su profesionalismo quedan aparte, quedan aislados cuando ya tú eres capaz de generar un malestar a un niño o a una persona. Qué bueno saberlo, Andreina y Ani, que hay personas firmes, decididas ante el porvenir y el bienestar de un niño, indistintamente del el título o etiqueta del abusador, ¿no? Porque muchas veces es lamentable, pretenden pues echarle tierrita cuando hay colegas involucrados en este tipo de actos. Y qué bueno saber que personas como ustedes están determinadas y paradas firmes frente a la vida por el bienestar del niño, niña y adolescente. No quiero irme sin antes preguntarle cómo va a ser ese proceso de recuperación de este niño o niña que ha sido abusado sexualmente o ha sido víctima de actos lascivos. Bueno, lo primero es la contención emocional, darle el apoyo al niño, hacerlo sentir seguro y que no tiene culpa de lo sucedido. Hay que quitarle la culpa de él porque a veces no tiene culpa de lo que le pasó. Esto de lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, está incorporado en nuestro programa. Lo que hacemos en nuestro programa es únicamente para niños y adolescentes abusados.
Y cuando se da esta contención, se trabaja con el adulto, porque el adulto que va a estar a cargo de ese niño a partir de ahora, o si es con mamá, si es con papá, si es contigo, con quien tenga la responsabilidad de adulto con ese niño, enseñarlo a tener esa contención emocional a ese niño, porque ese niño muchas veces va a tratar de decaer. Y es ahí donde el adulto tiene que darle esa contención y hacerlo sentir seguro, porque el niño pierde toda seguridad. Se fragmenta su autoestima, se fragmenta su fortaleza yónica, y es ahí donde nosotros tenemos la labor de reconstruir eso que se ha caído. Entonces eso es con terapia, con ayuda del adulto y enseñándole al niño sobre una sexualidad proactiva, una sexualidad asertiva y sana, porque lo que aprendiste es la sexualidad insana. Excelente. Y por supuesto los programas de difusión a través de las redes sociales. Ojo, la tecnología no es mala. Bien, me faltó apuntar eso allí. En el transcurso de la entrevista ustedes mencionaron en la parte tecnológica. En el estado Lara fue detenido un señor que le estaba enviando fotos de sus partes íntimas a una niña de 10 años, ¿no? Utilizando la herramienta tecnológica, utilizando las redes sociales. Este fue capturado en fragancia porque en el teléfono pues existía la evidencia, tanto el teléfono de la niña, por supuesto, como el remitente, que era el teléfono del señor. Hubo una denuncia oportuna, se activaron los organismos de seguridad y hicieron un trabajo de inteligencia para detener a este individuo, ¿no? La tecnología, bienvenida sea la tecnología con el uso consciente, racional y maduro de la misma, ¿no? Pero evidentemente que a través de ella también se da estos abusos, esta intimidación y estos actos, ¿no? Sí, exacto, estamos de acuerdo con que la tecnología no es mala. Malo es darle tecnología a un niño sin supervisión de un adulto. Tenemos que supervisar qué es lo que está viendo nuestros niños. Hay opciones, siempre se lo digo a los papás en consulta, hay opciones en internet, para bloquear las páginas que ustedes quieren, que son páginas de pornografía o páginas que tengan contenido de adultos, para que nuestros niños no tengan acceso a ese tipo de contenido, pero siempre debe ser supervisado. Claro, y no utilizar la tecnología tampoco como niñera, porque muchos papás utilizan la tecnología, no, vamos a darle la tablet para que se quede quieto, no, vamos a enseñarle a nuestros niños también otras cosas. Hay otras cosas también que ellos pueden hacer, no dejarlo totalmente al cuidado de la tablet, del teléfono, de la computadora. Y la difusión de la información, miren, de verdad, en cualquier lado estamos colgando, posteando algo de abuso sexual, incluso hicimos un foro-chat a nivel gratuito de abuso sexual, que cuando lo volvamos a hacer, este foro-chat, vamos a invitarlo a usted para que usted haga también esa difusión de ese mensaje, de ese foro-chat de abuso sexual, porque es importante que toda la sociedad y todas las personas conozcan sobre esta realidad que lamentablemente es parte de nuestro día a día. Me apoyo en ustedes y cuenten conmigo, porque en ese aspecto y en ese sentido pues soy un defensor del niño, niña y adolescente, ¿no? Y debemos protegerlos y formarlos como hombres de bien y mujeres de bien, justamente para que puedan de alguna manera dirigir sus propias vidas bajo sus propios preceptos de bienestar, ¿no? Y estas son las cosas que nos corresponden a nosotros, la responsabilidad, yo como comunicador y ustedes por supuesto como psicólogos clínicas. Agradecidos Ani, agradecido Andreina, ustedes son ya de la casa, saben que esta radio pues es la ventana abierta para ustedes en función a todo lo que se tenga que informar, no solamente desde el punto de vista psicológico clínico, sino también sexual y otros ámbitos que sumen positivamente a la sociedad y a la familia. No, gracias a usted por la invitación, en verdad complacida de haber conversado sobre esto, que es un tema que lo tenemos a flor de piel, tiene mucha tela para pensar. Sí, de esto podemos hablar todo un día, pero bueno, tratamos de resumir lo más importante y bueno, siempre usted también, gracias por la invitación, por estar con nosotras en nuestro día a día y hasta la próxima oportunidad. Bueno, mira, sus redes sociales, donde la gente puede ubicarlas, necesito que lo repitan nuevamente, sus redes sociales, algún número telefónico, el Consejo de los Derechos de Protección del Niño, Niña y Adolescente, ¿dónde las pueden ubicar?
Ok, nosotros estamos ubicadas en Valencia, Estado Carabobo, en la avenida Bolívar Norte. Tenemos nuestro consultorio privado. ¿Sí? En las redes sociales, en Instagram y en Facebook, se pueden ubicar como @si.espaciovital. Y uno de los teléfonos es 0424-372-6324. Y en el Consejo de Protección nos pueden ubicar aquí en Valencia, en el municipio Rafael Urdaneta, está ubicado en la parte de Isabelica. Estamos a la orden. Perfecto, Ani, Andreina, mis amigos, mis amigas, estuvimos conversando pues con estas dos excelentes psicólogas clínicas, prestas justamente a ayudarlos a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima oportunidad en tu programa de Gente Valiosa. ¿Quién les habló? Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y como siempre me despido, gracias totales.